Continuamos en Hora Punta con Fabricio Escajadillo. Bien, estamos en el estudio con la doctora Luz Pacheco Serga, ella es presidente del Tribunal Constitucional. Doctora, ¿cómo está? Dios le bendiga, buenos días. Buenos días también para usted, muchísimas Sé que gracias. usted es una mujer de fe, así que, bueno, yo normalmente siempre digo Dios le bendiga a las personas, es una manera de Muy bonita. evangelizar indirectamente, digamos, pero yo sé que estamos entre creyentes, así Sí, que sí, sí, sí. se lo digo de corazón. A ver, doctora, primero un poco la coyuntura. Estamos viviendo una coyuntura complicada en el país, están pasando muchas cosas. Se ha caído el techo de cierto local comercial, ha habido un intríngulis público entre el ministro del Interior con una periodista el fin de semana, la señora Dina Boluarte parece que está en medio de una guerra con la Fiscalía. ¿Cómo percibe usted al país siendo usted presidente del Tribunal Constitucional? Bueno, como bien dice, hay mucha polarización, están como los ánimos exacerbados y pareciera que están llegando al límite de cada uno de su tolerancia, pero tenemos que reflexionar porque si no, eso hace mucho daño al país y cada quien por su lado tiene que ver qué puede hacer para poner paños fríos a esta situación, para que las cosas se resuelvan conforme a derecho, conforme a justicia, sin tener, no sé, sin avasallar el principio de buena fe que hay que tener siempre en cuenta para no calificar acciones de los demás como si fueran delitos cuando todavía no se tienen los datos para estar seguro de eso, ¿no? Doctora, dígame usted si hay cosas de las que no puede hablar, evidentemente por su chamba, usted hay cosas de las que no se puede Sí, pues. expresar, pero permítame preguntárselas, ya Sí, usted me dice, Fabricio, exacto. ¿puedo o no puedo? Muy bien. El operativo Ujú, contra el señor ministro del Interior ha recibido críticas y ha ujú, recibido aplausos también. ujú. ¿Tiene usted una opinión sobre el tema? Mire, ahí es probable, no estoy segura, que pueda llegar a una acción ante el tribunal para poner en cuestionamiento si realmente eso se ha hecho de acuerdo a lo que establecen las leyes, si se ha vulnerado el debido proceso. En fin, yo creo que es un tema sumamente delicado, diría hasta sorprendente, y habrá que ver si nos llega o no nos llega. Se ha hablado de una especie de politización en la Fiscalía a la hora de decidir algo así. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Criminalizar la política o también o al revés, ¿no? Que todo quiera resolver a través de la justicia, cuando son cosas que a lo mejor se pueden resolver solamente en la vía de la política, del acuerdo. Y en este caso, si se está usando en los medios de la fiscalía para un fin que no sea el de aclarar si ha habido o no un delito, pues sí estaríamos ante un supuesto que no corresponde al orden constitucional, pero no sé, tendríamos que conocer qué es lo que ha llevado a la Fiscalía a tomar esa determinación, ¿no? A ver, Y al juez que ha sí, autorizado ese claro. O sea, allanamiento. se allana digamos, la casa y la oficina de alguien que es evidentemente un contrincante contra ciertas Ujú, ideas sí. o ideas políticas, etcétera. Y también se critica lo contrario. Hay una fiscal, la señora Marita Barreto, que ha Mm, exhibido una casa pues muy cuantiosa, bonita, bien puesta, teniendo ella un sueldo de fiscal, no mm, pudiendo ella por ley trabajar en nada más que no sea ujú. su chamba como fiscal. Y no se le ha allanado esa casa en medio de las acusaciones que ella también enfrenta. Por eso es que hay suspicacia, por eso que hay desconcierto, porque da la impresión que no se utiliza la misma vara para medir a todos. Pero yo todavía digo, no puedo adelantar y dar un juicio Sí, definitivo claro. porque necesitamos más elementos. Pero yo comprendo que eso cree desasosiego, cree extrañeza y todo lo que estamos viendo. No le hace bien al país No eso. le hace bien al No, país, de verdad. Y indudablemente, no no, tiene que ver no. con izquierdas ni No, derechas. no, no. Tiene que ver con más bien con el derecho, ¿no? Mm. Con el derecho y el respeto a a los derechos de todos, sea del lado en que estén, tengan la ocupación que tengan. ¿Tiene Antauro Humala el derecho a postular a un cargo público? Eso es una cuestión que también yo sé que está ahorita en cuestionamiento, que está él intentando quedar como invitado, me parece, de algún partido. Así que prefiero de eso sí prefiero no opinar. Ok. Ujú. Y en el tema de Vizcarra usted también ha preferido no No, opinar. claro, porque eso justo tenemos que Pero lo ha tomar mandado a mención. dormir al No, señor. Lo ha mandado a soñar. no, le he mandado a que a que siga soñando con lo que él quiera soñar, pero otra cosa será lo que decida el tribunal o lo que puedan decir cada vez una autoridad. O sea, hay libertad de soñar, es lo que he dicho, Sí, bueno, para bien y para mal, ¿no? efectivamente. Yo sueño pues un día como que el país se haga pues no sé, creyente totalmente, pero no significa que eso va a pasar, ¿verdad? A ver, doctora, incluso dentro de los creyentes, ya Ujú. sean católicos, ya sean protestantes, ya Cristianos. sean ortodoxos, lo Ujú. que sean, siempre está la discusión por la pena de muerte, que es un Sí. tema que polariza también y que causa debates.
Y es algo de lo que se habla mucho en la calle también. O sea, a ver, casi se lo preguntamos al papá de alguna víctima de sicariato y seguramente va a estar a favor. Se lo preguntamos a personas en la calle y seguramente va a haber gente en contra. ¿Qué piensa usted sobre el tema de la pena de muerte? A ver, yo creo que lo que hay que evitar siempre con las penas, con las condenas, es que tengan una razón de venganza, por un lado, ¿no? Y por otro, que no podemos resolver estas cuestiones en base a criterios económicos. Es decir, cadena perpetua para esas personas en vez de pena de muerte significa que hay que mantenerlo en la cárcel, que hay que gastar en él y entonces no compensa. Pero ese tipo de criterios no respeta la dignidad del ser humano, aunque ese ser humano no se comporte de acuerdo con esa dignidad. Bueno, de siempre no, pero yo diría ya en la época post-cristiana se ha tenido la vida como un valor sagrado, un valor intocable, hasta en los momentos más difíciles o dolorosos que pueda tener alguien, porque una cosa es aliviarle dolores y otra es quitarle la vida voluntariamente para que no sufra como si fuera un animal, ¿no? O sea, en casos extremos igual, a un animal si ya no tiene cura, lo mejor es quitarle la vida para que no sufra. Pero el sufrimiento de un ser humano es muy distinto al que pueda tener un animal, porque el animal no tiene conciencia de su Sí, sufrimiento. no es un sufrimiento mental, digamos, Exactamente, de inteligente. conciencia, ¿no? Exactamente, es un dolor y claro, no, o sea, lo que no tampoco es digno del ser humano es maltratar a un animal, eso no puede ser. Entonces le decía que cuando ya se va quitando este respeto irrestricto a la vida de los demás, empiezan a haber puertitas como son la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, esta persona me da pena, mejor le quito la vida. Porque ya hemos leído que en países donde eso se practica, ha habido una enfermera, me acuerdo, que había quitado la vida a ella, a muchísimos ancianos, también un enfermero que decía, no, y este viejito ya está sufriendo, entonces lo asfixiaba con la almohada durante la noche, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ella consideraba que era lícito hacer eso para evitar el sufrimiento. Entonces yo creo que es fundamental que una sociedad auténticamente democrática respete el derecho a la vida de todo ser humano. Además, porque está contemplado, me ha comprobado, que el establecer la pena de muerte no disminuye la criminalidad. En ningún país lo ha disminuido. Entonces, no es una solución para acabar con los crímenes. Lo que sí más bien es gente como un sicario, que uno pone en duda realmente la posibilidad de readaptación de este sujeto. Tener en cuenta que nuestra legislación ha previsto que si le dan cadena perpetua, a los 20 años el juez tiene que examinar cómo ha sido su conducta en la cárcel. Y sí hay personas que se arrepienten. Sí hay personas que logran dar el cambio, aunque hayan tenido una vida de lo más desordenada antes. Por eso hay que respetar esa posibilidad de rehabilitación que tengan las personas. Ahora, a ver, el otro día estaba hablando con el general Arriola, que estuvo acá, el jefe de nuestro Estado Mayor de la Policía, y me decía, Fabricio, yo estoy perfectamente de acuerdo con que no haya pena de muerte, el tema, pero, por ejemplo, el otro día hemos agarrado a un sujeto que debería haber estado en la calle, que debería, o En la sea, cárcel. hace 4 años lo agarramos por un delito que más o menos le tenían que dar unos 12 años, me dijo. Ok, 4 años después lo agarramos, hay un juez que ¡pam!, lo puso en la calle. A ver, y esos casos, doctoras, se repiten todos los días. Gente que, no sé si porque no hay espacio en las cárceles o porque los fiscales pues, son muy cariñosos y misericordiosos, no sé. La cosa es que hay gente que debería estar en prisión que no está y que siguen cometiendo delitos. ¿Qué se hace? Ya, no le damos pena de muerte, pero ¿qué se hace con esos casos? Es que ahí, como bien lo dice, el problema no es la pena en sí, sino el sistema de justicia. O sea, ya sea el juez o el fiscal, no están cumpliendo con su deber. Puede ser más bien a lo mejor por miedo. Recuerden que en la época del terrorismo, los jueces, si es que dejaban en libertad a todos los acusados por terrorismo, porque los amenazaban. Perdón, a ellos o a sus familias, si es que los condenaban. A mí no me extrañaría que en estas organizaciones criminales que tenemos ahora, inmediatamente que identifican a un juez o a un fiscal, empiezan a mandarle esas cartas de amenazamiento, de amenazas, no sé, ya sea a la familia, a alguien cercano, para que esa persona tenga miedo. Entonces, lo que hay que hacer es analizar muy bien cómo se protege a los fiscales y jueces, y después al que haya dado una de estas órdenes de liberación cuando no correspondía, sacarlo, ¿no? Hacerle un proceso disciplinario para que se le destituya, si es que realmente ha sido culpa de él. O sea, ir a la raíz de los problemas, eso es lo que hay que hacer. ¿Y el Tribunal Constitucional cómo puede coadyuvar para que eso mejore? ¿Hay alguna manera? Lamentablemente no, porque nosotros somos un órgano, no somos consultivo, por un lado, no nos preguntan antes de dar una ley, por otro, solo podemos actuar cuando nos llega un caso.
nos pronunciamos cuando hay un caso caso concreto. particular. Exactamente, pero no podemos hacer estos enjuiciamientos de políticas públicas porque no nos corresponde. Ahora, doctora, pero deberían ser un poco consultivos, digo. O sea, si hay alguien que conoce el derecho, pues son los magistrados del Tribunal Constitucional, que es un poco la institución cúlmine de nuestra democracia, es donde más o menos es lo que no podemos tocar, es lo que nos hace un poco civilizados, tener un tribunal de gente que conozca el derecho. ¿No deberían preguntarle a ustedes? O sea, por lo menos como, no sé, consejo. Eso hay en otros países. En otros países el Tribunal Constitucional tiene una función consultiva, pero para que la tengamos hay que modificar la Constitución y nos den esa competencia. Antes no podemos. ¿Nunca ha sido así con esta Constitución? ¿O es que se quitó Nunca, esa no, la prerrogativa? Constitución nunca, ni en el Tribunal de Garantías Constitucionales, que fue en el 79, ni en esta forma que tenía ahorita que se llama Tribunal Constitucional, hemos tenido esta facultad de consulta. Perdóneme, doctora, pero ¿cuál fue el razonamiento para no darles a ustedes la prerrogativa de la consulta, digamos? Gracias. Probablemente que en ese momento no parecía necesario. El movimiento y la trascendencia que tiene el Tribunal Constitucional ahora no es igual a la de hace 20 años. Entonces, a mí me parece que ha sido porque el modelo que en ese momento se pensó no consideraba necesario llegar a tener esta capacidad de consulta previa. Doctora, usted ha sostenido una reunión con el presidente del Congreso hace algunos días, con el señor Eduardo Salguana, con el objetivo de gestionar, digamos, la aprobación de un crédito suplementario de poco más de 4 millones de soles. Sí. Esto, ¿para qué? ¿Para qué necesita el Tribunal Constitucional esta cantidad de dinero? Sí, le agradezco Adicional, ¿no? Sí, le agradezco la pregunta porque además acabo de regresar, estoy viniendo de haber estado con la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Tribunal, la señora Lady Camones, y aquí a continuación iré también donde otro congresista, pienso hablar con todas las bancadas porque es un tema crucial para que podamos trabajar como corresponde. En primer lugar, el presupuesto que nos han aprobado en noviembre del año pasado es idéntico al del año 2023. En el año 2023 el tribunal funcionaba en un local del centro de Lima de 2 pisos. En el 2024 nos hemos mudado y ya llevamos trabajando todo el año ahí a uno de 7 pisos en San Isidro. Sí. Y tenemos que seguir manteniendo el local del centro de Lima, que lo hemos convertido en una pinacoteca, y además tenemos que mantener el local del Centro de Estudios Constitucionales, que está en San Isidro, y la sede de Arequipa. Entonces, ¿cómo vamos a poder mantener todo esto con un presupuesto que es para un edificio de 2 pisos? Eso por un lado. Entonces, necesitamos un adicional para ver desde algunos cambios de tubería que hay que hacer, vigilancia, todos los pagos que se requieren para mantener el edificio. Y por otro, una cosa que también es vital para la ciudadanía es que somos muy pocos en el Tribunal Constitucional. Ahorita hay una carga de más de 7.700 expedientes. Al año se calcula que ingresan más de 6.000. Entonces, piense en un pasivo de 13.000 expedientes y la capacidad de resolución que tenemos nosotros con el personal actual no llega a más de 4.200 o 300. Vamos a forzarnos más, pero no vamos a llegar a los 13.000 de ninguna manera. Entonces, ¿qué queremos con este crédito suplementario? Contratar temporalmente a un grupo de abogados que nos pueda ayudar a bajar esta carga procesal. Y después ya para el próximo año, estamos ahorita trabajando una sinceración del cuadro de asignación de personal. Es decir, que el tribunal sea financiado de acuerdo a las reales necesidades que tiene y que se pueda aumentar el número de asesores jurisdiccionales para poder resolver los casos en los plazos previstos en la ley. Es muy duro, al menos para mí, ver que tengo un caso del 2022, estamos en 2025. Sí. Y no se puede porque no llegan los asesores a poder resolver bien o ver con detalle tantos casos que nos llegan. Son ahora, 2 temas entonces. Ahora, doctora, estas carencias, o en todo caso estas necesidades, ¿se puede comparar el tema si tenemos un Congreso que ha crecido tanto en presupuesto en los últimos años? No. O sea, si el Congreso ha crecido tanto, el Tribunal Constitucional, que no sé si es más importante o no, pero bueno, la cosa es importante, tendría que haber crecido también. Claro, o sea, tenemos, el cuadro de asignación de personales del año 2012, me parece, o sea, más de 10 años, más, ¿no? Y incluso las remuneraciones han quedado congeladas hace mucho tiempo. Entonces, por un lado, somos 220 personas nada más, no creo que crezcamos mucho más, pero o sea, con estos 4 millones se solucionan las necesidades. Temporalmente, porque es para solamente este año contratar más gente, pero para el próximo año nuestro presupuesto y nuestro planteamiento va a ser mayor que el que presentamos en el 2024 porque vamos a sincerar y decir, señores, no necesitamos solamente por decir 80 asesores jurisdiccionales, necesitamos a lo mejor 140.
40 más. ¿El presupuesto total cuánto es? 50 millones, más o menos. Doctora, a ver, el 2025 ha cerrado en el Congreso con 1.400 millones. O sea, en los últimos años, en los últimos 10 años, el presupuesto del Congreso ha crecido en 168%. Y el nuestro, A ver, claro, el TC es una cosa importante, no es exactamente. menos importante que el Congreso, ¿no? Tal cual, porque el Congreso es indudablemente un poder, entonces estamos representados todos porque votamos por ellos, pero lo que no puede ocurrir es que una institución que todo el mundo reconoce su importancia para la democracia tenga congelados las remuneraciones, tenga congelados el número de personal, todo eso yo creo que en el próximo presupuesto tiene que sincerarse. A ver, hay expedientes en la cola, me imagino, Claro, justamente por ese problema. sí, sí, ¿Cuántos? sí. Luego 7.770, de los cuales 30 son procesos orgánicos. ¿Qué quiere decir? Procesos que tienen que ver con acciones de inconstitucionalidad, con conflictos competenciales, pero hay toda una, no sé, una multitud de ciudadanos que están esperando que resolvamos sus acciones de habeas corpus, de amparo, que son vitales para ellos, Porque ¿no? para la gente una cosa así es de vida o muerte, incluso, Claro, imagínese claro. usted. De verdad sí, da mucho dolor y a veces mucha impotencia no poder llegar a solucionar las cosas con mayor prontitud. Pero creo que si nos dan el apoyo económico que necesitamos en este momento para el crédito suplementario y el próximo año, cuando presentemos el presupuesto, podremos ofrecer a la ciudadanía el servicio que se merece de una justicia pronta. A ver, doctora, es importante, y yo creo que es importante. Usted se va a ir de acá al Congreso, no le voy a extender mucho porque sé que tiene cosas por disponer allá, justamente para hablar, entre otras cosas, sobre Tal esto, esta cual, necesidad que los congresistas exactamente. entiendan la necesidad Sí. del TC. A ver, un par de preguntas finales. El tema de la extinción de dominio, Mm, que está tan cacareado en los últimos mm. días. ¿Qué es esto? Para la gente que no sabe, no tiene por qué saberlo, brevemente. A ver, está dirigido contra los bienes de origen o de destinación ilícita. Es decir, un juez va a poder entender que hay gente que puede tener una organización criminal encima o puede haber obtenido la casa de manera ilícita o el carro o lo que sea y lo puede... ¿qué? O sea, se lo puede Decomisar, quitar, pues, le Ujú. quita la Le propiedad, quita la no sé si propiedad. temporalmente o para siempre, etcétera. Sí. Eh, ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre esta discusión? Porque hay gente que está diciendo, ok, bien, pero esto va a ser usado políticamente. A ver, no necesariamente se lo van a hacer al que realmente lo requiere, sino puede ser usado contra cualquiera. ¿Es verdad esto? A ver, echa la ley, como dicen, echa la trampa. Siempre puede haber abusos, pero no podemos legislar en base a la gente que no va a hacer un correcto uso de la ley, sino en base a la mayoría y que necesita que se le resguarde su derecho a la propiedad. En la audiencia que tuvimos, tanto el procurador del Congreso y decía, ¿no?, que esta es una ley que es autónoma. O sea, que no depende del derecho penal, del derecho civil, es distinta. Tiene más dice de derecho civil porque es del patrimonio a las personas. Pero los magistrados le hacían las preguntas y le decían, pero señor, un bien siempre depende de una persona. Entonces usted no puede decir que es patrimonial a secas porque aquí hay alguien al que le van a afectar o no su propiedad. Entonces, lo que ocurre es que ahora ese procedimiento tiene una primera etapa que es secreta, por decir así, que solo lo ve el fiscal especialista en extinción de dominio, que ve este tipo de casos de organizaciones criminales, ¿no?, uso del dinero ilícito, en fin. Entonces, si él considera que un bien tiene un origen ilícito o sea usado para un fin ilícito, puede pedirle al juez declare la extinción de dominio, ¿ya? Pero el dueño, el propietario, no se entera de esto. Entonces se ordena, el juez puede ordenar que se asiente en el registro que esa propiedad, por ejemplo, ya no puede ser transferida a otra. Eso me parece a mí razonable. Pero lo que resulta más cuestionable, por decir así, es que este bien ya puede pasar a propiedad del Estado y el Estado puede disponer del bien. Por eso ahora hay personas que a lo mejor fueron acusadas de un delito de este estilo, tráfico de drogas o lo que fuera, lavado de dinero, y después de 7 años demuestra que era inocente. Sin embargo, el bien ya le fue quitado de su propiedad. Entonces cuando él consigue la absolución, dice, bueno, y el bien, mi inmueble, no, ya fue vendido, ya fue rematado. Entonces, ¿cómo protege la propiedad? No la protege. A ver, Entonces, doctora, sí. razonando con el tema del indubio pro reo en el medio, es decir, con la duda favorece a la persona que está siendo acusada, Ujú. ¿eso no tendría que hacerse una vez que un juez determine que es culpable aquella persona? O sea, ¿te van a quitar la casa simplemente porque a alguien se le ocurrió que lo tuyo es organización criminal o lavado de activos?
¿No debería ser de esa manera? Es que eso sería como el razonamiento que se planteaba en la audiencia, ¿no? O sea, ¿qué hago con la persona que al final sale absuelta? O sea, sí se entiende que tengan la potestad los jueces y los fiscales en algún momento de detener el tráfico que puede tener un bien que se considera de O sea, fin. frenarlo hasta ahí, hasta que Frenar. se defina el tema. Claro, o sea, pero sí es también verdad que las Naciones Unidas ha promovido esta ley de la extinción de dominio y se usa en otras partes. De hecho, hemos recibido ahorita un informe en el que nos dicen, ¿no?, que el Estado peruano tiene una alta calificación porque ha venido aplicando esta extinción de dominio y que retroceder en algún punto sería un retroceso en esta acción tan positiva para evitar que bienes ilícitos tengan el tráfico comercial. Pero yo creo que lo que queremos hacer es encontrar el punto de equilibrio. Punto de equilibrio, porque si bien es cierto que es un proceso autónomo, también es cierto que hay una persona que a lo mejor actuó de buena fe. Por ejemplo, bueno, ponían dos casos que me parecen muy claros. Uno, de alguien que compra un bien, se lo compra al banco, y en cuotas. Y ha llegado a la cuota 13 y cuando ya piensa que va a ser dueña del bien, le dice, no, ¿sabe qué pasa? Ese bien había sido objeto de una acción de extinción de dominio y ya no le podemos dar el bien. Y la persona había estado pagando y pagando una cosa que no podía acceder, y él era de buena fe. O alguien que hereda un bien y lo vende a un tercero, el tercero lo compra, todo en orden, y resulta que el muerto había hecho una acción ilícita, y eso va a afectar al que compró el bien. Entonces, hasta ese punto debe ser cómo tenemos que actuar para preservar la buena fe, o también la absolución de la persona. Ahí estamos discutiendo ¿Cómo eso. cree usted que va a terminar? ¿Cuál es su prognosis digamos, qué cosa usted cree que va a pasar al final? Encontrar un punto de equilibrio. Creo que eso es lo que queremos todos, encontrar el punto de equilibrio, que no es fácil, no es decirle aquí o allá, no. Hay que, por ejemplo, también dicen, un ómnibus de cualquiera de esas empresas conocidas transportó unas cajas de cigarrillos de contrabando. Decomisan el cigarrillo, se tiene que pagar una multa, pero también el ómnibus lo decomisan. Entonces, hasta ese punto tiene que llegar. Por eso, son varias preguntas que tenemos ahorita en el tapete y confíen en que vamos a estudiarlo a fondo, Sí, claro. para poder preservar el derecho de propiedad y a la vez el derecho también que tenemos de que no sigan ahí circulando bienes ilícitos o se queden tranquilamente los de estas organizaciones criminales. A mí me gusta mucho por eso los puritanos ingleses cuando se metieron a legislar, porque ellos consideraban que el hombre está radicalmente depravado, o sea, en el sentido de que hay la predisposición a hacer el mal, no a hacer el bien. Bueno. Y creo que el punto medio acá debe primar, porque por naturaleza deberíamos sospechar que en algún momento esto puede ser usado para hacerle daño a la gente. Claro, lógico, es verdad. O sea, no podemos ser incautos y pensar o ingenuos de que todo esto se usa para bien siempre, no. ¿No? Y a lo mejor habrá personas que van a abusar del derecho en algunos casos, pero ¿qué vamos a hacer? Ya eso más bien tiene que ver con la honestidad de cada quien. Yo no creo que seamos corrompidos. Yo sí creo que es más fuerte la inclinación al bien que al mal. De hecho, una persona se conmueve fácilmente al ver a alguien sufriendo y la quiere ayudar. Eso es lo que nos nace. Pero también es cierto que tendemos al egoísmo, tenemos la otra parte que nos tira Sí, por otro lado, ¿no? y entre otras cosas, por eso es que hay gente que se hace conservadora, porque entiende que hay que sospechar, hay que tratar de buscar el equilibrio. No podemos ser tontos ingenuos. creyendo que vivimos pues, en el paraíso. paraíso, ¿no? No es No, así. no. Muy bien. Doctora, de verdad espero que le vaya bien. Muchas gracias. Yo admiro el trabajo de los buenos magistrados y creo que usted lo está haciendo bien. Así Gracias. que, bueno, siga con la gracia del Señor trabajando Eso para adelante. es lo importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Un a gusto usted. haber Que Dios estado le acá. bendiga. Vamos a una pequeña pausa. No te pierdas Hora Punta, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.